Hoy vamos a meternos de lleno con una de las figuras más poderosas del tarot, el Rey de Bastos. Pero, ojo, no es solo una carta, es todo un arquetipo psicológico que representa, digamos, la máxima expresión del poder creativo, de la voluntad y de la conciencia. Así que vamos a sumergirnos en el análisis de esta figura que es, de verdad, fascinante. Esta frase, la verdad, lo resume todo a la perfección. El Rey de Bastos es la cúspide del elemento fuego. ¿Y eso qué significa? Pues que se traduce en pura conciencia solar. Pensemos un segundo en la energía del Sol. Es radiante, es creadora y, claro, es el centro de su propio sistema. Bueno, este arquetipo encarna exactamente eso, un liderazgo visionario y una voluntad que está súper enfocada en un propósito. A ver, para entender bien a este rey, primero tenemos que entender su elemento. El fuego es intuición, es creatividad, pasión, acción. Y el Rey de Bastos no es que solo tenga estas cualidades, es que las ha dominado por completo. Es la energía creativa en su estado más puro y directivo. Es esa chispa que no solo enciende algo, sino que es capaz de construir imperios. Empecemos por su lado más positivo, ¿les parece? Su manifestación luminosa. Aquí, el Rey de Bastos se nos presenta como el arquetipo del Padre Solar. Y no es un padre en el sentido literal. Es más bien una figura que guía, que ilumina el camino para los demás, que establece un orden a través de su sabiduría y, sobre todo, de su experiencia. Lo interesante aquí es cómo este arquetipo principal en realidad se compone de otros. Como Padre Solar, da estructura. Como héroe maduro, representa a alguien que, miren, ya pasó sus pruebas, ya alcanzó una conciencia superior. Y como rey sabio, bueno, su visión va mucho más allá de lo superficial porque entiende las corrientes profundas de la vida. En su estado ideal, toda la inmensa energía de este arquetipo, su energía vital, diría Jung, no se desperdicia para nada. Se canaliza por completo hacia fines constructivos, ya sea crear empresas, liderar equipos o desarrollar proyectos súper innovadores. Es la fuerza vital puesta al servicio del progreso. Y aquí es donde la historia da un giro bastante dramático. Porque un poder tan inmenso, lógicamente, conlleva un riesgo igual de grande. ¿Qué pasa cuando esta energía solar no encuentra un equilibrio? ¿O cuando el rey se olvida de que es parte de un cosmos mucho mayor? Pues la respuesta es su sombra, el tirano. Cuando el Rey de Bastos se desconecta de su corazón, de su inconsciente, su arquetipo se corrompe. Ese padre solar se convierte en un dictador autoritario, y el líder visionario se transforma en un déspota que solo busca el poder por el poder. Nada más. El problema psicológico de fondo es algo que se conoce como inflación del yo. Y esto es un estado peligrosísimo, ¿eh? Es cuando la persona se identifica tanto, pero tanto con su rol de líder, con su poder, que su ego se infla de una forma desmedida. Ahí es cuando pierde la humildad, la empatía y finalmente su propia humanidad. Se vuelve, como dice ahí, ciego a las consecuencias éticas de sus actos. El punto clave entonces es este desequilibrio. La tiranía nace cuando el yo consciente se cree autosuficiente, cuando ignora toda la sabiduría que viene del inconsciente. Esta negación de su otra mitad crea una visión totalmente distorsionada de la realidad, donde lo único que importa es su propia voluntad. Pero, bueno, ninguna sombra es para siempre. Existe un camino de regreso a la totalidad, un proceso, digamos, terapéutico y evolutivo para sanar esta fractura. No se trata de destruir el poder, sino de integrarlo como se debe. Vamos a ver cómo se logra esto. Aquí está la batalla fundamental. La sombra busca el poder sobre otros, un dominio externo, controlador. El camino de la integración, en cambio, consiste en transformar esa energía en un poder realizador. Un poder que viene de adentro y que no busca controlar, sino crear y servir a un propósito que va mucho más allá del propio ego. Y esto nos muestra uno de los conceptos más bonitos de la psicología profunda, la sombra dorada. Integrar la sombra no significa nada más confrontar nuestros defectos. No, también implica rescatar esas cualidades positivas que hemos reprimido, como la empatía, la vulnerabilidad y otros talentos que el tirano interno considera debilidades. Este es, básicamente, el mapa del viaje. Primero, tomar conciencia, reconocer que existe ese complejo de poder. Segundo, rescatar la sombra dorada. Tercero, aprender a dirigir los instintos primarios con sabiduría, sin negarlos, ojo. Y finalmente, el gran objetivo, que el yo, el ego, se ponga en armonía con el sí mismo, que es el centro total de la psique. ¿Y cuál es el resultado de todo este proceso tan arduo? Pues la conciencia realizada, el Rey de Bastos en su máxima plenitud, donde la luz y la sombra ya no están peleando, sino que danzan juntas en una armonía perfecta.
En la alquimia, a este estado se le conoce como la rubedo o la obra en rojo. Es la culminación del gran trabajo, una síntesis total de la personalidad. Representa una armonía interna tan pero tan profunda que es casi imposible de describir, donde el individuo actúa desde un centro de totalidad y de sabiduría. Para que estos conceptos queden más claros, veamos sus símbolos. Se le asocia con las cortes del Renacimiento, que eran centros de poder, de arte, de estrategia. Su elemento, ya lo dijimos, es el fuego, vinculado a paisajes áridos. Y en los arcanos mayores, es un reflejo de el emperador, que es el orden, y de el sol, que es la claridad. En el mundo real, esta energía ya integrada se manifiesta en roles de alto liderazgo. Vemos al rey de bastos en esos directores ejecutivos que inspiran, en los emprendedores que crean nuevas realidades y en cualquier líder que sepa delegar, motivar y trabajar en equipo para lograr una visión que todos compartan. Esta cita resume la transformación a la perfección. El viaje del rey de bastos es pasar de ser un esclavo de su complejo de poder a convertirse en un maestro creador. Un líder que ya no gobierna solo con la razón, sino que armoniza su mente, que es poderosísima, con la sabiduría de su corazón. Y para terminar, les dejo esta pregunta, para que se queden reflexionando. Si observamos a los líderes de nuestro tiempo, en la política, en las empresas, en nuestras comunidades, ¿dónde vemos al rey de bastos? ¿Reconocemos la luz del Padre Solar o más bien la sombra del tirano? La respuesta, créanme, revela muchísimo sobre el mundo que estamos construyendo. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que este video te haya sido útil y hayas aprendido algo nuevo. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones y no perderte ninguna clase. Déjame en los comentarios qué te pareció o qué tema te gustaría ver después. Nos vemos en la próxima clase.